bien, ¿alguien más? Una consulta. Dígame. En base a lo que hemos estado hablando y escuchando y unos compañeros y usted, me llama la atención algo muy interesante de lo que decía la compañera, que ha utilizado en recursos humanos, pero también estos elementos son considerados también en el área de investigación, en el área policial, ciertos elementos importantes para aplicarlo en las investigaciones lo utilizan bastante. Y otro de los aspectos que me llama también la atención, que había que analizarlo, que también lo utilizan algunos psicólogos que hacen como llevar a la persona a ayudarle en su problema, de repente mental y todos los detalles, que lo hacen, utilizan la parte del hipnotismo para hacer una especie de regresión a esa etapa de niñez y poder, como de acuerdo a lo que dicen ellos, llegar al grano de la situación. ¿Cómo utilizaríamos esos aspectos nosotros en el área eclesiástica, en el trabajo de consejería, en el proceso de ayudar a una persona que presenta ciertos problemas? Gracias. Muy importante su pregunta, hermano, al igual que todas las interrogantes que se han hecho hasta ahora. Mire, en el primer plano que obvié con la hermana, lo que es las posturas corporales, todo esto tiene un contenido inconsciente y a eso se le llama proyección. Nosotros mirada, con las expresiones faciales, con la que dan información de quiénes somos. Por ejemplo, el cruzar de brazos, también vamos a verlo dentro del contexto. El cruzar de brazos de alguien puede ser sinónimo de rechazo de algo, como puede ser sinónimo de estar atencionando una situación determinada, ¿verdad? El mover una pierna cuando usted está sentado es sinónimo de estar ansioso, ¿verdad? Por dar un ejemplo. Entonces, esos elementos son proyectivos, proyectamos algo de nuestro inconsciente y no, aunque no lo manifestamos verbalmente, pero si hay un buen observador se va a dar cuenta de que algo está ocurriendo, ¿verdad? En usted. Y por otro lado, con el tema de la hipnosis, es una técnica muy usada por los psicoanalistas, porque como bien mencionamos, para Freud, un problema en el desarrollo de personalidad se daba por una fijación en una etapa de vida pasada. Por tanto, entonces había que regresar a esa etapa y arreglarlo en la etapa, no en el presente, sino que en la etapa. Tendríamos que navegar y profundizar en el inconsciente. El inconsciente no es fácil llegar. Por tanto, entonces, Freud utiliza y es uno de los que pone en boga el tema de la hipnosis. Que la hipnosis es una es, ¿cómo le digo? ¿Cómo explicarlo en términos un poco prácticos? Es como sugestionar a la persona a través de órdenes, no de sugerencias, sino que de órdenes por parte del terapeuta, donde la persona va delegando el control de su voluntad a la persona que le está dando esas órdenes. Y por tanto, entonces, se van abriendo los compartimientos inconscientes y van aflorando situaciones de las que el individuo no tiene control. Y si usted me pregunta a mí, ¿cómo puede ser usado esto en los ambientes eclesiásticos? Mi postura particular es que eso es totalmente negativo, porque ni Dios nos quita el libre albedrío, Dios deja que nosotros de manera consciente nos arrepintamos, de manera consciente renunciemos, de manera consciente confesemos. Entonces, para mí el poner mi voluntad, por ejemplo, a merced de una persona a través de este tipo de estrategias, es un peligro. Es un peligro. Entonces, dentro del ámbito eclesiástico, creo que no es, no podríamos validar este tipo de prácticas. Licenciada, entonces el cristiano maduro, el cristiano responsable del cargo y el trabajo que el Señor nos ha dado,
para Adler sería una persona con un interés social y a la vez una persona sana. Así es. Así es. Sí, una Y lo persona que con una hablaba ahí vocación. sobre... Ajá. Correcto. Y lo que le respondía al hermano ahorita, en 2 Corintios 5:17, el Señor nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ok. No podemos regresar ni cambiar las cosas del pasado, pero sí podemos en Correcto. nuestro presente tomar un aprendizaje. Por eso es que a Así mí me encanta mucho y opté por profesionalizarme en el área cognitivo-conductual, porque creo que es la que se apega a lo que la escritura nos menciona, de renovar nuestro entendimiento, de derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Porque no podemos arreglar un pasado, no podemos regresar con una máquina del tiempo a arreglar algo que está dentro de nuestra historia de vida, pero sí en nuestro presente podemos ser ya como adultos responsables, saber qué tanto nos puede dañar una situación del pasado y cómo poder entregarla al Señor y cómo manejarla a través de que se convierta en un aprendizaje y no en un dolor. Entonces, es lo que podemos hacer. Y en el tema de Adler y el ministerio, creo que si lo vemos desde la perspectiva científica, el ministerio y la vocación ministerial que nosotros tenemos tiene que ver con un estilo de vida inclinado hacia el interés social. Y eso entonces, de alguna manera, nos ubicaría dentro del grupo de personas que están en esa búsqueda equilibrada de su afán de perfección. Licenciada, ahí el detalle entonces a lo que apuntábamos en la clase anterior, el aspecto de profesionalizarnos en esa área, porque viene un detalle, vaya, el caso de un padre, a su hijo viene y le recomienda el psicólogo, no, vamos a hacer eso y hay que pasarlo por ese proceso, pero viene esa persona y dice, al líder o al pastor, ¿qué hago? ¿Cómo hago esta situación? Porque de repente al pastor o al líder se le sale de las manos. Entonces al final, para ayudarlo por allá, lo pasan por ese proceso y se lo digo porque tengo conocimiento de causa de eso, porque estoy claramente que dentro de Cristo nosotros no podemos hacerlo. Somos algo que aplicamos esa parte. Pero el detalle es ese punto, porque el líder, el pastor, tiene que profesionalizarse en este asunto. Y cuando hablo de eso, no me estoy refiriendo que igual tiene que ir a la universidad, tiene que sacar la carrera. No, no. Hay parte técnica que necesita por lo menos conocer esa parte o ese terreno. Así es. O sea, nosotros estamos revisando las teorías porque justamente cada teoría, y si nos adentramos a los aspectos terapéuticos de cada teoría, vamos a ver que algunas tienen prácticas que sí van acorde con principios cristianos, con principios fundamentados en las escrituras, pero que hay otras prácticas que están fuera de sí. La psicología ha pasado por varios movimientos, el movimiento precientífico, el movimiento científico como tal, pero últimamente se ha desarrollado una psicología de tercera ola que usted va a encontrar y es a veces fácil de confundir porque son psicología ya con prácticas que tienen que ver con filosofías orientales, que tienen que ver, por ejemplo, usted va a oír ahora mucho el mindfulness, por ejemplo, que es una psicología de tercera ola, que no solo usan elementos científicos, sino que puede ser elementos de otras religiones, ¿verdad? Y de filosofías, para incorporarlo dentro de lo que son las prácticas terapéuticas. Entonces, es válido investigar, indagar, cuando uno hace una consulta psicológica, cuál es la corriente que sigue este profesional, ¿verdad? Y máxime si no es cristiano, para poder entonces indagar y saber si es conveniente o no. Licenciada, con respecto a lo que decía el hermano Carlos, dos preguntas. Bueno, la primera más bien es una creencia. Siento yo que el pastor debe estar claro hasta dónde, o el consejero cristiano, más propiamente dicho, debe estar claro hasta dónde va a llegar él. Porque siento que algunas anomalías en nuestra psiquis
ya deben ser tratadas profesionalmente y no por personas que de pronto solamente han recibido un curso o se han tecnificado, se han preparado, pero no a niveles para ya un tratamiento más extenso. Entonces, sí, creo que como el consejero cristiano debe estar también en esa capacidad de identificar qué cosas no puede hacer, hasta dónde llega él y mejor pasárselo a un profesional. Y sí, importante lo que usted nos dice, saber preguntar cuál va a ser el tratamiento, hacia qué perspectiva lo va a llevar, para poder clarificar si realmente va acorde a nuestros principios cristianos. Una de las cuestiones que decía el hermano Carlos era sobre el hipnosis y la regresión. Y ahí venía mi primera pregunta. Muchos han acusado a la religión precisamente de estas prácticas. Sobre todo cuando surgió la ola dentro del cristianismo de los retiros, de los encuentros, de no sé qué otros nombres tomaron, pero que hablaban de esa regresión que se hacía en esos lugares, en estos tipos de encuentros o de retiros, y algunos, aún pastores muy prominentes en nuestra sociedad, estuvieron en desacuerdo. ¿Cuál es su opinión con respecto a ello? La segunda pregunta es de que miro que Adler toma bastante la parte de superarse a sí mismo. Pareciera que va con o más bien, los motivadores o coaching, que se le está llamando, que hay mucho de boga en eso actualmente, va con esta línea de autosuperarse, de llegar a ser la mejor versión de uno mismo, de superar todas las inferioridades. Y hay un movimiento en particular que a mí me llama mucho la atención, lo he estudiado un poco, que es la programación neurolingüística. Y entonces mi pregunta es, todos aquellos traumas que vienen a moldear mi yo actual, ¿se pueden superar? Porque citan el versículo que el que está en Cristo nueva criatura es, pero realmente eso desaparece, ¿se puede superar o simplemente se pueden reprogramar? O sea, debo estar consciente de que ahí están, pero puedo darle un giro. Siempre van a estar ahí, pero puedo dominarlas, ¿verdad? Y ahí tendría que entrar lo que decía este escritor con respecto a reprimir algunas situaciones de mi inconsciente. Entonces, ¿se pueden realmente superar completamente o solamente se pueden reprogramar? Gracias. Muy interesante. Mire, en lo primero que mencionó, por ejemplo, al tema de la estrategia de retiros o encuentros, lo que yo puedo decirle es que sí, en algunos, porque sé que estas dinámicas la han modificado a lo largo del tiempo y algunos la han contextualizado o tropicalizado al contexto de su iglesia, pero por lo menos lo que yo he podido revisar, sí tiene mucho contenido psicoanalítico, que lo hemos o que se ha combinado con factores. A mí la preocupación que me ha generado considero que debe haber un poquito de mayor conocimiento, trabajo integral, porque sé de experiencias de algunas personas, quizás no todas, por eso le digo que muchas iglesias lo han tropicalizado, lo han traído a su propio contexto, pero he conocido de experiencias de personas que estas prácticas lo que ha traído solo es el remover de ciertas historias pasadas, de ciertas emociones, pero no se ha logrado esa transformación o ese cambio esperado tanto dentro de lo espiritual como de lo afectivo, ¿verdad? Lo psicológico, social de la persona. O mencionarle de lo que sé respecto a este tipo de desarrollo y de crecimiento que han adoptado algunas iglesias.
que algunos pastores han ido mejorando con la práctica dentro de las experiencias que han vivido, han ido mejorando y lo han ido contextualizando, sacando cosas, incorporando otras. Respecto a lo otro que usted me mencionaba de los, por ejemplo, el tema de la neurolingüística, el tema, por ejemplo, ahora del coaching, eso es lo que se le denomina la psicología de la tercera ola, que si bien es cierto, toman algunos aspectos científicos, probablemente algunos han tomado aspectos de Adler, pero usted no va a ver que es ciencia pura, sino que ellos están tomando algunos elementos. Es más, mucha de la gente que practica no son profesionales de la salud mental, ¿verdad? Y por eso andan los gurú de no sé qué, o de aquí, de allá. Porque han hecho una combinación de filosofías orientales, de parte del budismo, parte bueno, de un sinfín de filosofías y de religiones, para poder formular ciertos procedimientos de superación personal, pero que no es psicología pura. La psicología de la tercera ola. Y que ahorita se me fue. Creo que me hizo otra pregunta y ahorita se me escapó. Le hice, bueno, la primera de cuál era su opinión sobre la regresión que se hacía en algunos retiros. Me parece que la contestó, y la segunda era básicamente si era superable según algunas, algunas tendencias, los traumas. Oh, sí. Bueno, si lo vemos desde la teoría adleriana, diríamos que logramos compensar, ¿verdad? Que logramos compensar algunas situaciones de vida para lograr esa superación. Si lo veo desde la perspectiva cognitiva, que es la que yo trabajo, le diría, buscamos un aprendizaje, o sea, no podemos remediar lo que pasó, pero sí podemos sacar un aprendizaje que puede permitirme desarrollar una madurez. Entonces, revertimos o sacamos el dolor de la experiencia, sanamos la memoria traumática a través de pensamientos racionales, de pensamientos saludables, a través, en el caso si lo hablamos desde el aspecto de la palabra de Dios, fundamentado con los argumentos bíblicos, para que la persona entonces transforme un suceso traumático que ahí va a estar siempre, pero que ya carece del significado psicológico afectivo, es decir, que se transformó en un aprendizaje de vida y que más bien lo catapultó para luego lograr este tipo de metas. En otros contextos a esto se le llama resiliencia. Alguien con cicatrices, pero que no lo ha detenido nada en la vida. Doblar hasta circunstancias extremas, pero que no se quiebra, ¿verdad? Entonces, en otros contextos a este tipo diríamos, en la vida cristiana aprendemos a ser resilientes. Vivimos cosas difíciles, pero el cristianismo transformó esas cosas difíciles en una lección de bendición para nuestra vida, y ahí es donde surge la transformación. Agregando a lo último, pero ¿eso puede ser inmediato o todo tiene que ser un proceso? Porque es un proceso. Sí, porque hablábamos la vez pasada, si usted se recuerda de eso, de que muchas veces alguien mencionó de que todos los cultos a los que iba eran sanidad interior, y precisamente eso es lo que se manifiesta en la mayoría de congregaciones, de cualquier denominación que nombremos. Pareciera que las cosas van a ser inmediatas, o sea, pasamos por un evento que puede ser un derramamiento del espíritu, puede ser
no sé, un culto de sanidad de alma, lo que sea, y ahí ya quedamos sanados, ahí ya quedamos liberados de todas esas situaciones. Pero yo pienso que es más bien un proceso y que todos debemos pasar por un proceso. Pero algunos hasta testifican de que una noche Dios los cambió y no volvieron a hacer lo mismo. No sé qué opina usted. Bueno, pienso que hay eventos en la vida que forman un carril psíquico, es decir, forman como una ruta espiritual, psicológica y hasta neurológica en nuestro cerebro, que requiere de procesos para poder cambiar esa ruta, ¿verdad? Hay gente que vive inmersa en experiencias de vida que en vez de hacer una ruta psicológica hacia el cambio, lo que tiene es una gran zanja psíquica que no no tiene una salida. Y esas personas son las que necesitan procesos. No dudo en que una experiencia espiritual le abre el paso para poder sanar algunas áreas de su vida. Pero también hay otras que necesitan de estos mecanismos y de estos procesos para poder lograr esa sanidad. La cicatriz va a quedar ahí y usted la va a ver, pero la cicatriz solo va a ser un recuerdo de aquello doloroso que pasó, pero ya va a estar sano. Pero para que esto sane y cure, muchas veces algunas experiencias son tan fuertes que requieren de un proceso de sanidad. A veces hay personas que dicen, es que automáticamente se fue, pero a veces obviamos de que la persona viene batallando de atrás con algunas circunstancias, ya sea por producto de sus propios mecanismos de sobrevivencia o porque otras personas lo han aconsejado. Y en un momento de experiencia espiritual le cayó el 20, como decimos vulgarmente o popularmente, pero es un proceso que viene desde atrás y el Espíritu Santo vino a cerrar con broche de oro en ese momento. A algunas personas así les puede ocurrir, ¿verdad? Pero no es porque no han pasado un proceso. Consciente o inconscientemente han bregado y han luchado con esas circunstancias, pero luego tienen un encuentro con Dios y el Señor trabaja en sus vidas. Hay otros momentos de nuestra vida que necesitan de un proceso más profundo.